Perdón. Bien, tuve un problema con la grabación, entonces comenzamos a partir de aquí. Sigue la grabación. Cuando tú ya hiciste clic en el perfil, calificación y además hiciste clic sobre la materia, te aparece esto. Total del primer parcial, bueno, aquí viene calificación, total del primer parcial. Tú vas a buscar donde diga total del segundo parcial, ¿sí? Con calificación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para esta persona, tenemos que su calificación fue de 70.3, es decir, un 7, ¿sí? Esto lo dividimos entre 10 para sacar la calificación que normalmente conocemos. Base 10, yo trabajo base 100, recuérdenlo. Entonces, total del segundo parcial con calificación te va a dar este resultado y este es un 7. ¿Vale? Entonces, esa es la manera en como ustedes van a ir checando su calificación en plataforma. Digo, ahí está el video explicativo, pero de todas maneras. Bueno, ahora sí nos regresamos a nuestros asuntos. La semana pasada, chicos, veíamos la parte del equilibrio. Es decir, que existen fuerzas que ya sea producen el movimiento o causan que el movimiento se detenga, es decir, producen un equilibrio, ¿sí? O un reposo. En el caso del equilibrio, que se enlaza con la tercera ley de Newton, de acción-reacción, ¿sí? Hablamos de que cuando un cuerpo se encuentra en reposo o se mueve a velocidad constante, pero nos enfocamos más en el reposo, cuando un cuerpo se encuentra en reposo, quiere decir que todas las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí?, se anulan, es decir, que la suma de todas las fuerzas vale 0. ¿Sí? Y para eso tenemos que analizarlo desde el punto de vista del eje X y del eje Y. Es decir, la suma de fuerzas que actúan en el eje de las X debe ser igual a 0. La suma de las fuerzas que actúan en el eje Y debe ser igual a 0. Y terminamos con el movimiento giratorio, movimiento circular que se pudiera dar, que llamamos momento o torque. Torca también se le dice. Torque, torca o momento. Realizábamos también que teníamos que hacer una suma de momentos en algún punto en específico de análisis, y también esa suma de momentos o torques debería ser igual a 0, de manera que tuviésemos equilibrio rotacional en los momentos y equilibrio traslacional en los ejes X, Y. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros salimos de ese reposo, de ese equilibrio, y queremos empezar a mover cosas o estamos moviendo cosas? ¿Sí? Y aquí entra en juego una fuerza, ¿sí?, que es la que nos permite caminar y nos permite hacer muchas cosas, que se llama fricción. ¿Sí? La fricción es una fuerza, ¿sí?, que es paralela a superficies en contacto. Por ejemplo, si tú caminas, la suela de tus zapatos está en contacto con el piso, ¿sí?, y estas dos superficies en contacto, ¿sí?, van a tener una fuerza de fricción entre ellas. Se va a generar una fuerza de fricción, ¿sí?, dependiendo de los materiales. Esa fuerza de fricción, ¿sí?, se opone al movimiento, es decir, va en contra del movimiento, ¿sí? Y esa fuerza de fricción es una de las principales causas de que nosotros no podamos movernos con velocidad constante, ¿sí? Es una de las principales causas que el movimiento de los objetos llegue a detenerse, ¿sí? Cuando tú sueltas un patín o una patineta, ¿sí?, o avientas una pelota en una superficie, ¿sí?, mientras esté inclinada hacia abajo se va a mover, pero en el momento que la superficie cambie y se incline hacia arriba, la pelota va a empezar a detenerse hasta que se detiene y luego empieza a caer y empieza a hacer un movimiento de sube y baja hasta que se detiene. ¿Por qué se detuvo? Porque hay fricción.
Si tú tuvieras una superficie totalmente horizontal y aventaras esa pelota a rodar, te darías cuenta que, al igual que cuando va hacia arriba, aun cuando la superficie está totalmente horizontal, la pelota se va a detener, va a ir perdiendo velocidad. Y esa velocidad se va perdiendo, ese movimiento se va acabando, porque existe una fuerza que se llama fricción. Entre la pelota y entre el piso hay una fuerza que se llama fricción. Ahora, ¿qué es lo que nos da esta fricción o de dónde sacamos la fricción? Ahorita nos pasamos a analizar esto ya desde el punto de vista más técnico y matemático, ¿sí? ¿De dónde viene ese asunto de la fricción? Déjenme les abro aquí una ¿cómo se llama? Unas imágenes para que veamos a qué nos referimos con este asunto de la fricción, ¿sí? Este asunto que se opone al movimiento. ¿Qué es la fricción en sí? Entonces, déjenme ponerles por aquí una imagen más representativa del asunto de la fricción para darnos cuenta de qué pasa con la fricción. Vamos a verlo aquí. Fíjate bien. Por ejemplo, tenemos aquí este cerillo, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Cuando tú arrastras un cerillo sobre la pequeña lija que tiene la caja de cerillos, o inclusive algunos cerillos sobre el cemento, se genera este proceso de combustión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta superficie donde estás arrastrando el cerillo está rugosa, no está lisa, ¿sí? Tiene protuberancias, tiene deformaciones. Entonces, esto genera que entre este material y el piso, ¿sí?, exista una pérdida de energía. Es decir, este cerillo no se va a deslizar suavemente sobre la superficie, ¿sí?, como si estuviera perfectamente lisa, porque la superficie tiene rugosidades. Esas rugosidades son las que causan la fricción, ¿sí? Entonces, el piso, por cualquier piso que tú analices, inclusive el hielo, y tú digas, es que está muy liso, completamente liso el piso, y te resbalas, sigue teniendo fricción. Es decir, a nivel, vamos a decir que a nivel microscópico, tienes una superficie con rugosidades, ¿sí?, con deformaciones, ¿sí? Entonces, esto de aquí, ¿sí?, esto de aquí, realmente cuando analizamos las superficies, por ejemplo, de un piso que está muy liso, ¿sí?, estas rugosidades son más chiquitas. Cuando el piso, fíjate bien, aquí están más chiquitas. Cuando el piso o los elementos en cuestión son más ásperos, rasposos, decimos inclusive, están más grandes. Todos los materiales están así a nivel microscópico. No hay un material que esté totalmente liso, como si fuera aquí totalmente plano y en línea recta. No existe. No en este mundo, ¿sí?, no en este universo. ¿Por qué no existe? Porque a nivel microscópico siempre va a haber deformaciones. Hasta estos momentos no hemos encontrado un material que sea totalmente liso y que no tenga fricción, ¿vale? Entonces, podemos hablar de que un material no produce fricción cuando es totalmente liso, cuando está totalmente pulido. No existe, ¿sí? Por más pulido que lo veas, lo sientas y digas está muy lisito y se resbala todo, siempre hay fricción, ¿sí? A nivel microscópico, las superficies en contacto vas a verlas así. Vas a ver, por ejemplo, que este es el piso, por así decirlo, y esta es la pelota, ¿sí? O estos son las suelas de tu zapato y este es el piso de cemento por donde vas caminando, ¿sí? Estas rugosidades,
estas imperfecciones, generan que, por ejemplo, este pico se atore aquí. Y entonces tú tienes lo que nosotros llamamos tracción. Tú puedes caminar, te puedes mover hacia adelante porque la rugosidad de tu zapato se atora con la rugosidad del piso y te permite que tú te muevas hacia adelante, ¿sí? Eso es lo que sucede con la fricción, ¿sí? Todos los materiales van a estar así, rugosos, totalmente rugosos, unos menos, otros más, ¿sí? Y esto es lo que causa fricción, por ejemplo, en materiales sólidos. Pero también tenemos fricción, por ejemplo, con el aire. ¿Qué pasa con el aire? ¿Por qué hay fricción? Recuerda que el aire no es más que es un cúmulo de gases y de partículas sólidas suspendidas, muy pequeñitas las partículas, pero que están suspendidas ahí, ¿sí? Y que a final de cuentas son materia. Cuando tú atraviesas el aire, ¿sí? Estás chocando contra esas partículas sólidas y estás chocando contra las moléculas y los átomos de los gases. Entonces hay un proceso de fricción, ¿sí? Un proceso donde se genera una fuerza que va en contra de tu movimiento. Por eso, alguna vez si lo han experimentado y si no, chéquenlo, cuando van, por ejemplo, caminando o van en una bici y les toca el viento en contra, ¿sí? Hay una fuerza del viento por lógica, ¿sí? El viento está soplando contra ti y lleva una fuerza por sí misma, por el movimiento, pero también está haciendo que choques contra las partículas suspendidas en el aire. Y entonces estás generando, además de la fuerza en contra tuya, se está generando una fuerza de fricción que impide o que trata de impedir que tú te muevas, ¿sí? De manera que nosotros veríamos las rugosidades pues más o menos como lo acabamos de analizar aquí, ¿sí? Tenemos superficies muy rugosas, aquí está el bloque, aquí está el suelo y la verdad es que no están lisas. Entonces esto es lo que causa la fricción o rozamiento, ¿sale? Y nosotros tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la física. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la fricción? ¿Qué es la fricción? Bueno, aquí está, es una fuerza tangencial paralela a superficies en contacto. Esta fuerza siempre va a ir en contra del movimiento o el posible movimiento que se pudiera dar entre estas superficies, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tan lisa o qué tan rugosa sean las superficies en contacto, habrá mayor o menor fuerza de fricción, ¿sí? Ahora, tenemos dos tipos de fuerzas. Les voy a pedir luego que vean estos videos que están ahí en la plataforma. Vamos a tener dos tipos de fuerza de fricción. Una que es estática y otra que es dinámica. Bueno, ¿y en qué consiste la estática y la dinámica? Bueno, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, chicos. Y si no, ustedes inténtenlo con alguna caja pesada o con algún mueble ahí en su casa. Claro, con mucha seguridad, no se vayan a lastimar. Traten de mover esa caja pesada. Y traten de mover esa caja que realmente la puedan mover. Te vas a dar cuenta de lo siguiente. Te vas a dar cuenta que cuesta más, pero mucho más, empezar a mover la caja o el objeto que ya cuando se está moviendo, ¿sí? Es mucho más difícil empezar a mover los objetos que mantenerlos en movimiento, ¿sí? Te vas a dar cuenta de eso. Entonces, de aquí se derivan esas dos fricciones. La estática es cuando un objeto está en reposo y tú lo quieres comenzar a mover. Y la dinámica es cuando ya pusiste en movimiento el objeto, ¿sí? Por lo tanto, la fricción estática siempre va a ser mayor, más grande que la fricción dinámica, ¿sí? Para las mismas superficies en contacto. Por ejemplo, este niño que ves aquí en el cuerpo del video, le va a costar más trabajo mover esta piedra, empezarla a mover, que cuando ya la está moviendo, ¿sí? Va a tener que aplicar mucho más fuerza para empezarla a mover
que la fuerza necesaria para seguirla moviendo. Entonces, en eso estriba la diferencia entre una fricción estática y una fricción dinámica o cinética de movimiento. Y esas fricciones las vamos a calcular de acuerdo a elementos y propiedades que tienen los objetos, ¿sí?, que se revisan y se calculan por medio del laboratorio. Y nos referimos a un coeficiente de fricción. Todos los materiales se prueban, o por lo menos todos los que nos interesan desde el punto de vista de la fricción, se prueban para determinar sus coeficientes de fricción. Su coeficiente de fricción estático, pero también se prueba para encontrar su coeficiente de fricción dinámico, ¿sí? De esa manera, con este coeficiente que cada material tiene, tanto estático como dinámico, estos coeficientes, mejor dicho, nosotros podemos calcular qué tanta fuerza de fricción va a generar ese material una vez que queremos interactuar con su superficie, ¿sale? Entonces, vamos a tener dos tipos de coeficientes de fricción: coeficiente de fricción estático y coeficiente de fricción dinámico. El coeficiente de fricción estático nos permitirá calcular la fuerza de fricción estática y el coeficiente de fricción dinámico nos permitirá calcular la fuerza de fricción dinámica. Cuando apenas vamos a mover un objeto, fricción estática, coeficiente de fricción estático, o cuando ya está en movimiento, coeficiente de fricción dinámico y fuerza de fricción dinámica, ¿sí? Ahora, aquí en plataforma vas a encontrar una tablita con diferentes materiales, pocos, no son muchos, pero bueno, sirven. Y te vas a encontrar el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico. Puedes manejarlo, coeficiente de fricción estático como mu, esta es una letra del alfabeto griego, se llama mu, mu s para estático, mu k para dinámico. O puedes tenerlo como mu e para estático, mu d para dinámico, no importa. Lo importante es que tú sepas que este estático siempre es mayor que este coeficiente dinámico, ¿sí? Si te fijas aquí, hule sobre concreto tienen un coeficiente de fricción estático de 1, pero en el dinámico, es decir, ya una vez que está en movimiento el asunto, baja a 0.8. .74, .57, .61, .47, .94, .4. Fíjate bien, vidrio sobre vidrio tiene un coeficiente de fricción estático de 0.94. Es decir, que para empezar a mover un vidrio que está sobre otro vidrio necesitas mucha fuerza. Pero ya una vez que está en movimiento, por lo mismo que el vidrio es más liso que muchas superficies, ese coeficiente se convierte en uno dinámico mucho más pequeñito, casi de hecho menos de la mitad, ¿sí? Y así te los vas a encontrar, ¿vale? Coeficientes de fricción estáticos y dinámicos. Ahora, ¿qué hacemos para evitar nosotros o para reducir estos coeficientes de fricción? Pues utilizamos lubricantes, ¿sí? Por ejemplo, tú vas caminando en el piso de tu casa normal, caminas normal, ¿sí? Te mueves normal. ¿Qué pasa? Y tu piso es así medio resbalosillo, o sea, sí, su fricción no es tanta, pero sí te permite caminar y no te resbalas tan feo. Pero ¿qué pasa si se cae agua y luego de repente pisas ahí, ¿sí? Y te das un buen resbalón, un buen sentón. ¿Por qué? Porque el agua funge como un intermediario entre tu zapato y el piso. Entonces aquí se genera una fricción muy compleja. Se genera fricción entre tu zapato y el agua y se genera fricción entre el agua y el piso. Y como el agua, ¿sí?, tiene sus moléculas muy separadas, mucho más separadas que el piso, su coeficiente de fricción es mucho menor. Entonces, eso es lo que pasa cuando tiras el agua y te resbalas en el piso, porque tu pie está en contacto con el agua y su coeficiente de fricción es mucho más pequeño que la del piso, y aunque mueves el agua contra el piso, sus coeficientes de fricción son más pequeños. Entonces por eso te resbalas cuando se tira agua, no se diga cuando se tira aceite. El aceite todavía tiene o genera
un proceso de disminución de fricción entre esas superficies. Por eso, en la mecánica, por ejemplo en los motores de carros, motos, inclusive en tu bici, entre tu cadena y tus platos y tus piñones, los engranajes que mueven la bici, hay que ponerle aceite, porque el aceite reduce la fricción entre esas superficies, ¿sí? Funciona como un intermediario, ¿sí? Entonces no es lo mismo que tú camines sobre un piso, sí, medio liso, pero seco, a que tú camines sobre ese piso cuando está mojado. ¿Por qué? Porque te vas a resbalar. O igual es agua con jabón. El jabón todavía le añade, ¿sí?, una reducción extra al coeficiente de fricción al agua. Entonces se pone aquello extremadamente resbaloso. Inclusive en superficies muy rugosas, puede ser inclusive del concreto que tenemos en la calle, por ahí en las banquetas, y te tiran un cubetazo de agua con jabón y ya te andas cayendo. Es porque la fricción se reduce, no que se reduzca entre el concreto y tu pie, sigue siendo la misma, sino que esa capa de agua con jabón está de intermediaria. Entonces realmente lo que está haciendo que te resbales es la fricción, la poca fricción que hay entre el agua y tus zapatos, ¿sí? Y entre el agua y el piso, ¿sí? Una vez que se te secan tus zapatos y caminas sobre un poquito más adelante sobre la banqueta, vas a volver a caminar igual sin resbalarte. Pero mientras pises el agua con jabón, ahí sí corres ese riesgo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aparte de que tenemos coeficientes de fricción dinámicos y estáticos para calcular las fuerzas de fricción, ahorita vamos a ver cómo las calculamos, ¿sí? Vamos a tener que analizar aquí un objeto. Imagínate que aquí está el piso, aquí hay una caja, un objeto cualquiera. Vamos a ver qué fuerzas actúan. Actúa esta fuerza P, tú vas jalando la caja con una cuerda. Aquí está esta fuerza con un ángulo. Vamos a ver luego los posibles escenarios. Y la fricción se opone. Esta F minúscula significa fricción. Si tú jalas la caja para acá, la fricción te va a jalar en sentido contrario. Siempre. ¿Sale? Pero también existen otras dos fuerzas que ya habíamos visto. El peso del objeto hacia abajo y la fuerza normal, que es la que ejerce el piso sobre el objeto. Recuerda la ley de reacción, acción-reacción de Newton, ¿sí?, que en este caso va para arriba. Ahora, el peso siempre va a ir hacia abajo, pero la fuerza normal no. Conste, aguas. ¿Sí? Esto mantiene un equilibrio. Si tú cuando estás jalando no puedes mover la caja, es por dos razones. La primera, este peso y esta fuerza normal son iguales, por lo tanto no se mueve en el eje Y, porque aquí también va a haber una fuerza en Y de esta fuerza P, que estás con un ángulo, va a haber un pedacito de fuerza para arriba. Quiere decir entonces que la suma de la normal con el componente Y de P son iguales al peso. Entonces no se mueve en el eje Y. Y por otro lado, la parte de la fuerza P en X, ¿sí?, no es lo suficientemente grande para vencer a la fuerza de fricción. Entonces no puedes mover el objeto. Pero cuando empiezas a mover el objeto, ¿sí?, quiere decir que esta fuerza de P en X, este pedacito de P en X, es mayor a la fuerza de fricción y esta cosa se desliza hacia acá. ¿Vale? Vamos a ver eso, ¿sí? Pero vamos a verlo aquí. ¿Vale? Muy bien. Tenemos entonces el mismo gráfico que teníamos ahí, ¿sí? Y vamos a ver cómo actúa. Bueno, no es el mismo gráfico porque yo aquí la fuerza te la estoy poniendo paralela al piso y ahí estaba inclinada. Vamos a verlo primero con la fuerza paralela al piso, ¿sí? Fíjate bien, la fuerza tú la ejerces hacia la derecha y la fricción va a jalarte a la izquierda. Esa fricción se genera aquí, en este contacto de superficies, ¿sí? En este caso, el peso y la fuerza normal son iguales. Aquí no hay ninguna otra fuerza en Y, más que la fuerza normal y el peso, ¿sí? Entonces quiere decir que el objeto no se hunde ni se levanta. Solamente podría moverse en el eje X. Y se moverá en el eje X siempre y cuando esta fuerza sea mayor que la fuerza de fricción. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza de fricción?
Pues es muy simple, chicos. La fuerza de fricción siempre va a ser el coeficiente de fricción, que ya vimos que puede ser estático o dinámico, por la fuerza normal. ¿Sí? La fuerza de fricción siempre la vamos a calcular multiplicando nuestro coeficiente de fricción, estático o dinámico, el que sea, por la fuerza normal. La fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, o la fuerza que se ejercen entre ellos. Si el objeto ejerce su peso sobre la superficie, esta superficie ejerce la fuerza normal. ¿Sí? Pero aquí hay un detalle, chicos. La fuerza normal no siempre va exactamente en contra del peso. Aguas. ¿Sí? Sí la vamos a calcular siempre así, coeficiente de fricción por fuerza normal. Pero, y aquí es donde ya empieza el asunto, a ponerse un poquito más complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este ejemplo, que es el que habíamos visto ahí en plataforma, chicos, déjame te lo pongo y te lo pongo en azul. En este ejemplo, fíjate bien que hay tu fuerza normal, porque es perpendicular al contacto, perpendicular a la superficie de contacto. Hay una fuerza normal, pero si te fijas, esta fuerza, como está angulada, tiene un componente en Y. Hay un poco de la fuerza que va para arriba. Entonces aquí también vas a tener Fy para arriba. ¿Y qué tienes para abajo? El peso. Entonces, fíjate, en este ejemplo, la fuerza normal es igual al peso. ¿Sí? Porque no hay ninguna otra fuerza en Y. Pero aquí, la fuerza normal ya no es igual al peso. Ya no es igual. ¿Sí? Para mantener ese equilibrio vamos a tener, recordemos nuevamente lo que vimos la semana pasada, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y vas a tener que Fn, fuerza normal, más Fy, la partecita de la fuerza que está en Y, menos el peso es igual a 0. Esto, para mantener ese equilibrio, nos dice entonces que la fuerza normal, despejando fuerza normal, este que resta pasa sumando y este que suma pasa restando, es igual al peso menos la fuerza en Y. La fuerza normal es igual al peso menos la fuerza por el seno del ángulo alfa que tenemos aquí. ¿Sí ves? Que hay un ángulo alfa. Entonces, la fuerza normal aquí ya no es igual al peso. Es el peso menos esta fuerza de Y. ¿Sí? Entonces, no siempre la fuerza normal y el peso van a ser iguales. Depende de cómo esté la fuerza actuando, si hay un ángulo, o depende si en lugar de que vayas haciendo el movimiento horizontal, vayas haciendo un movimiento inclinado. Fíjate bien, el peso siempre va hacia abajo y la fuerza normal siempre es perpendicular a las superficies de contacto. Aquí se da el contacto. Te lo marco en rojo. Aquí se está dando el contacto. Por lo tanto, la fuerza normal es perpendicular a estas superficies de contacto. Fíjate hacia dónde va la fuerza normal. ¿Sí? Y obviamente, aquí tenemos un ángulo. ¿Sí? Y más aún, podemos tener otro caso donde tengamos nuestra caja con un ángulo alfa y aquí tengamos una fuerza con un ángulo beta. El peso va para abajo, la fuerza normal va perpendicular al asunto, la fuerza de fricción va para acá. Fíjate cómo cambia y cómo intervienen más cosas, ¿vale? Entonces, aquí obviamente la fuerza normal
ni de chiste es igual al peso. Y acá todavía mucho menos. ¿Por qué? Porque aquí estoy en una superficie inclinada y el peso siempre va para abajo. La fuerza normal siempre es perpendicular a las superficies en contacto. Entonces, en cuanto este sistema empieza a trabajar, ya se hace más complicado calcular la fuerza normal, perdón, y por lógica se complica más calcular la fricción. Y acá todavía peor, acá todavía es más complicado, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer yo, chicos, ¿sí? Aun cuando aquí en plataforma ya está, lo que voy a hacer, chicos, es ver estos casos, ¿sí? Analizar estos casos para que ustedes tengan cómo encontrar la fuerza normal aquí, cuánto vale la fuerza normal aquí, cuánto vale la fuerza normal aquí, cuánto vale la fuerza normal aquí, para que tú puedas multiplicarlo por el coeficiente de fricción y encuentres la fuerza de fricción, ¿vale? Entonces, ¿dónde está esto, chicos? Ahí les va. Ay, perdón. Aquí está. Ese análisis que te estoy diciendo de cómo calcular la fuerza normal, ¿sí? ¿Sí? La fuerza normal, que aquí la tengo como una N, no como Fn. Recordarles que este video es del año pasado, de los grupos del año pasado. N es fuerza normal, ¿sí? Fuerza normal, ¿sí? N. O puede estar como Fn también, ¿sale? Y aquí te digo cómo funciona. En este video te explico cómo están funcionando, cuáles son las fórmulas que hay que utilizar, ¿sí? Déjame lo ejecuto para que lo vayas viendo y te pongo las fórmulas ahorita acá en la pizarra electrónica para que lo vayas viendo. Déjame que esta cosa vaya avanzando, ¿sí? Y déjalo hago grande. Y fíjate bien, cuando tenemos este caso, la fuerza normal, que aquí yo lo tengo como N, y acá te lo puse como Fn para que la comprendas un poquito mejor. Fn creo que se comprende mejor, porque luego esta N la puedes confundir con las unidades de newtons. No, estamos hablando de fuerzas, ¿sí? La fuerza normal es igual al peso, aquí, ¿sí? Ahora vamos a analizar qué pasa cuando tenemos este caso. Vamos a ver. Y aquí lo tenemos, que es lo mismo que acabamos de ver en la pizarra. En este caso, la fuerza normal es igual al peso menos la fuerza en Y. Es decir, al peso menos F por coseno, perdón, por seno de alfa, ¿sí? Que lo acabamos de ver. Y en X, chicos, y en X vamos a tener a Fx y la fuerza de fricción. Fuerza de fricción que va a depender de esta fuerza normal. Recuerda, esta fuerza normal por el coeficiente de fricción me da la fuerza de fricción. Entonces, en X vamos a tener Fx, el componente X de la fuerza, que es F por coseno de alfa, y por otro lado la fuerza de fricción que depende de la fuerza normal, ¿sí? Vamos a analizar otro asunto, ¿sí? Y vamos a ver aquí cómo está cómo queda este, ¿sí? Antes de aquí está, ¿sí? Cómo calcular cómo calcular la fuerza normal, ¿sí? Aquí lo que hacemos, chicos, la fuerza normal es igual al peso por el coseno de alfa, por lo siguiente. Aquí, en lugar de tener nuestros ejes así como los estás viendo, horizontal y vertical, lo que hacemos es girar estos ejes para que el eje X corresponda con la superficie de deslizamiento.
Y de esa manera se encuentra esta ecuación para encontrar la fuerza normal. ¿Sale? Fuerza normal. Entonces, para calcular la fuerza normal en un caso de estos, donde esta fuerza es paralela a la superficie, pero la superficie está inclinada, ¿sí? La fuerza normal es el peso por el coseno del ángulo. Luego, ¿sí? Peso por coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, vámonos aquí para ponerte los diferentes casos, ¿sí? Aquí ya vimos que la fuerza normal es el peso menos la fuerza por el seno de alfa, ¿sí? Aquí la fuerza normal es igual al peso por coseno de alfa. Bueno, déjame te lo pongo mejor. ¿Sale? Ahí está la fuerza normal. Ya sabes, la multiplicas por el coeficiente y te da la fricción. ¿Va? ¿Sale? Aquí nuestro eje X está inclinado, ¿sí? Por lo tanto, en X va a ser esta fuerza F menos esta fuerza de fricción, porque mi eje está aquí, ¿sí? Te lo pongo en verde para que comprendas. Los ejes están así, X, Y. Están inclinados de acuerdo a esta inclinación. Y acá también. Aquí tus ejes están así. X, Y. Aquí los ejes están en posición normal, pero aquí los inclinamos precisamente con el ángulo que tenemos aquí de alfa, ¿sí? Y aquí son nuestros ejes. Por lo tanto, mi suma de fuerzas en X va a ser F mayúscula menos F fricción, ¿sí? Entonces, nada más para que comprendamos esa parte y que de acuerdo a cómo colocamos estos ejes, la fuerza normal es igual a esto. Vamos a ver cómo queda la fuerza normal acá y cómo queda nuestra ecuación de X en este último caso. Y para eso nuevamente me remito al video, ¿sí? Para que lo veamos. Ahí está, ¿sí? Ahora fíjate que la fuerza normal es esto. Se repite el peso por el coseno de alfa, que es el ángulo de inclinación de la superficie, pero aquí también la fuerza tiene un ángulo. Entonces, aquí tenemos que considerar esto de aquí, ¿sí? Cuando tenemos este caso, nosotros vamos a calcular la fuerza normal con esto que tenemos aquí. Entonces, déjame déjamelo paso aquí y aquí, ¿sí? Deja moverme un poquito. Si ves, aquí está beta, aquí está alfa. Bueno, aquí tu fuerza normal, aquí la fuerza normal es igual a peso coseno de alfa menos F seno de beta, ¿ok? Aquí está el ángulo beta, que es el ángulo que tiene la fuerza con respecto a esta horizontal, entre comillas, porque acuérdate que giramos los ejes. Aquí el eje X está sobre esta línea, ¿ok? Y así calculo la fuerza normal, y con esto yo lo multiplico por el coeficiente de fricción y obtengo mi fuerza de fricción. Ahora, en X dijimos que aquí, ¿sí?, sería F menos F, ¿sí? Suma de fuerza en X. Aquí te lo puedo poner igual a 0. Si es que está en ¿cómo se llama? En equilibrio, ¿sí? F menos F igual a 0. Aquí ya no. Aquí la suma de fuerzas en X igual a 0, en caso de que quisiéramos que estuvieran sin moverse, sería F coseno de beta menos F de fricción igual a 0, ¿sí? Entonces, así es como vamos a manejar esto, ¿vale? En este de aquí no te puse la de X, te la voy a poner aquí.
suma de fuerzas en X igual a 0 y tendríamos F menos F igual a 0. ¿Sí? Fíjate bien que en este caso, bueno, es que aquí no, espérame, pero, estoy equivocado, este es el inclinado, aquí es F, perdón, está inclinado, aquí es F coseno de alfa menos F igual a 0, ¿sí? Para mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque aquí estamos inclinados, ¿sí? F es igual a F en este caso. La fuerza y F son paralelas entre sí. Cuando ya se inclina la fuerza, F coseno de alfa menos fricción es igual a 0 y la fuerza normal es igual al peso menos fuerza seno de alfa. Cuando se inclina, inclinamos los ejes, pero las fuerzas de fricción y la fuerza aplicada son paralelas, vamos a tener que la fuerza normal es el peso por el coseno del ángulo y en X fuerza menos fricción. Y acá también, ¿sí? Aquí en X es igual esta que esta, porque inclinamos los ejes, pero la fuerza normal no es igual. Y aquí tendríamos este caso. ¿Okay? Con eso nosotros vamos a calcular la fuerza de fricción y si tu fuerza aplicada efectiva, que en este caso sería la de X y en este caso también sería la de X, si esta fuerza en X es mayor que la fricción, se mueve, si no, no se mueve. ¿Okay? Así es como funciona este asunto de la fricción. Por favor, chicos, vean estos videos, vean obviamente el video que estamos grabando ahorita y este video de aquí para que comprendan cómo funciona. Nada más recuerden, aquí no le pongo Fn, le pongo N a la fuerza normal, ¿sí? Para que no se me confundan. Pues básicamente eso es todo lo que tenemos en esta semana. Van a tener tarea, hay que realizarla. Y de todas maneras, cualquier duda que haya, pues adelante, chicos, me preguntan, ¿sí? Lo que sea necesario me lo van preguntando por Messenger, realicen su trabajo y pues ya entramos al tercer parcial. Espero que estén bien, cuídense, los escucho la siguiente semana, ¿vale? Hasta luego, chicos, que estén muy bien, cuídense.